Hoy estamos con Aldo Luébanos, él es CEO de eRobotics y también su fundador. Muchísimo gusto de estar contigo, qué placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación para platicar de robótica, deep tech y demás. Sí, digo, son temas muy interesantes que para algunos de nosotros son desconocidos y será la oportunidad de conocerlos muchísimo más. ¿Nos podrías compartir el término de deep tech? ¿Qué es eso? Sí, con mucho gusto. Bueno, como ustedes saben, normalmente en la industria de las startups, de desarrollo de tecnología, dependiendo de la vertical que una startup enfoque su modelo de negocio, se les conoce o se les caracteriza por una determinada nomenclatura, ¿no? Por eso conocemos a las fintech en materia de servicios financieros, al tema de edtech en temas de educación como ustedes, el tema de foodtech y demás. Sin embargo, en el contexto de deep tech estamos hablando de una startup que genera tecnología en sí misma, no se apalanca de tecnología de terceros para verticalizarse a un único sector de la industria, sino que más bien tiene la característica de un fuerte research and development, es muy intensive en temas de research and development porque básicamente está creando tecnología que no se encuentra mainstream en la industria, ¿sabes? Entonces muchas veces las deep tech no son organizaciones que se encuentren verticalizadas para un determinado sector, sino que tienen un abanico de soluciones que se pueden estar desplegando en distintos sectores, pero se diferencian en ese research and development tan intensivo para crear nueva tecnología. Aldo, entiendo que el desarrollo de este tipo de tecnología es complejo y sobre todo cuando no hay un ecosistema. Veo cómo tú has desarrollado tu carrera y me parece meritorio el que lo hayas desarrollado y desarrollado ahora esta tecnología. ¿Nos podrías platicar un poco de los desafíos a los que te enfrentas para desarrollar esta tecnología profunda? Claro, sí, de hecho creo que es importante plantarnos en la situación de la región, ¿no? Y con eso estoy hablando de América Latina. Como lo platicamos, nosotros somos una organización deep tech que es intensiva en temas de research and development. Sin embargo, me atrevería a decir que es una tendencia que es nueva para América Latina, ¿no? Ahorita las inversiones, principalmente a nivel de venture capital, se mantienen en el tema de fintech, tema de DeFi, por ejemplo, sharing economy, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, cuando hay otra manera de hacer negocios que es más intensiva en temas de research and development, cuya tecnología normalmente no se monetiza al día de mañana, pues es una conversación que es diferente y no es conocida en la región. De hecho, me atrevo a decir que hay pocas empresas deep tech actualmente y pues las que tomamos el riesgo de desarrollar ese tipo de tecnología en América Latina, pues nos enfrentamos a ese desconocimiento en materia de inversión. Algo que es importante mencionar es el concepto de bootstrapping. Claro, con tus propios fondos. Con tus propios fondos y es una parte del juego que tienes que utilizar porque pues la realidad para el mercado latinoamericano es distinta, ¿no? Justamente platicamos que normalmente cuando hablamos de deep tech en otras partes del mundo, principalmente en Silicon Valley, la lógica es levantar capital para hacer un prototipo, para guardarte en el laboratorio, pero con la promesa de crear the next big thing, una tecnología que nadie más tiene y que están conscientes los inversionistas de que se va a monetizar dentro de 5 o 7 años, ¿ok? Y eso está bien, ¿no? Sin embargo, esto es una situación que para América Latina no es tangible porque normalmente los fondos de venture capital buscan tener un retorno de inversión a menor plazo, sobre todo pues, porque se deben a sus LPs, ¿ok? Y normalmente el conocimiento, los casos de éxito que tenemos en materia de venture capital, de escalamiento de startups, de unicornios, pues son en plays de software, son en plays de apps, de plataforma, cuyo evidentemente complejidad pues es infinitamente muchísimo menor, ¿no? Que desarrollar un robot humanoide, ¿no? Entonces creo que por ahí hay un primer challenge para todos los que quieran emprender en materia de deep tech. Mi recomendación sería que se tiene que hacer, ¿no? Porque tenemos también una responsabilidad social como emprendedores de crear tecnología. Hay muchas circunstancias que hacen a América Latina un lugar ideal para emprender en deep tech, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, te diría que la región es propicia, primero porque tenemos costos en materia de desarrollo de hardware y software muy bajos si los comparamos con otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, el crear prototipos, el crear soluciones de nueva tecnología va a ser mucho menos capital intensive que en otras regiones si lo quieres hacer en Silicon Valley. Sumado a que tenemos los conocimientos necesarios, o sea, en materia de robótica, particularmente hablando, muchas veces México ha ganado competencias alrededor del mundo y la UNAM, el Politécnico, las universidades locales han tenido excelentes puestos, ¿no? Entonces nuestros ingenieros son muy buenos.
Pero evidentemente el salario pues no es comparable a los salarios de Silicon Valley, y eso creo que es bueno hasta cierto punto, ¿no? Por otra arista podría verse mal, pero al final del día permite que la inversión de capital te rinda mucho más, ¿no? Creo que ese es un punto importante. Después, para México, somos el vecino más cercano con Estados Unidos, ¿no? Y tenemos el TEMEC, anteriormente el Tratado de Libre Comercio, tenemos muchas vías para comercializar nuestra tecnología en un entorno, en un mercado que puede pagar mucho más por ella, pero nuestros costos de producción son menores en América Latina, ¿no? Y pongo un poco la reflexión de hace unos años, cuando China se empezó a posicionar como una potencia tecnológica, fue gracias a esa capacidad de desarrollo tecnológico local para exportarlo a otras partes del mundo, ¿no? Entonces creo que una lógica similar se puede hacer para la región, para América Latina, aprovechando la cercanía con Estados Unidos, que sería el principal mercado para posicionar la Deep Tech, y por otro lado, pues las capacidades que tenemos nosotros en materia de ingeniería. Y ayúdame a entender hasta qué nivel de desarrollo de tecnología. O sea, entiendo que está la aplicación, que es más tomar herramientas comerciales, unirlas, etcétera. Luego está este nivel de unir los componentes de hardware y un poco de inteligencia artificial. ¿Hasta qué nivel crees que podríamos llegar en el desarrollo tecnológico en toda la región de América Latina? Pues mira, esa es una excelente pregunta, ¿no? Ahí yo lo que te diría es que depende mucho del factor microeconómico de la región. Y déjame darte un ejemplo. Hay startups que desarrollan Deep Tech, pero su estrategia es ser totalmente cerrados, o sea, no hacer nada de open source. O sea, buscan meterse en el laboratorio y generar una propiedad intelectual, un IP que nadie más tenga, ¿no? Y ese es un juego muy viable en Silicon Valley, ¿no? Sin embargo, como te menciono, para América Latina no es atractivo que tú monetices una tecnología dentro de 10 años. Si lo empiezas a monetizar, no hablar de que seas profitable, ¿no? Eso a lo mejor ocurre en 15 años, ¿no? O más. Entonces, mi recomendación, que es parte de la estrategia de bootstrapping que nosotros hemos hecho en Rumie, es de que tratemos de utilizar componentes a bajo nivel, que ya hay muchos en el mercado y que son hardware que está disminuyendo su precio, en un enfoque out of the shelf, de alianzas comerciales, de fabricantes asiáticos, fabricantes estadounidenses, que son componentes que al final del día ya hay una competencia, ya es hasta cierto punto un commodity, y los puedes utilizar para poder generar soluciones integradas que sí tengan un determinado diferenciador, pero no, entonces sí tengas que hacer mucha inversión con tus propios recursos para crear desde el sensor, crear desde la computadora, que eso al final del día no genera valor. Entonces, parte de lo que nosotros hemos aprendido de estas lecciones es tratar de usar ese approach out of the shell. Por una razón, reduces el time to market en tu prototipeado, en la manera en la cual puedes crear dicha tecnología y ponerla en el mercado, ¿no? Y por el otro lado te diría que también es una estrategia comercial. ¿Por qué razón? Bueno, si tú tienes un partner tecnológico que te da los componentes de hardware a bajo nivel, pues él va a ser el principal interesado en que tu tecnología se consuma masivamente, pues porque literal es un caballo de Troya. Por cada robot que en nuestro caso nosotros vendemos, pues hay tecnología de nuestros aliados comerciales a bajo nivel y ellos pues está sonando su caja registradora, ¿no? Entonces es un win-to-win que se puede jugar también estratégicamente, y evidentemente vas a tener los últimos features de tu producto al integrar todo el research and development que estos vendors grandes de hardware están haciendo. Entiendo que tiene que ser una parte con tus propios recursos y también necesitas tener los primeros clientes. ¿Cómo consigues a los primeros clientes en las regiones? Sí, mira, eso es una muy buena pregunta. Y yo creo que algo que está pasando en América Latina inició yo creo que hace 2-3 años. Esto particularmente para el tema de B2B, ¿no? Hay Deep Tech que va a B2C, eso es otra conversación. Pero las empresas han apostado por crear áreas de transformación digital, aunque el término esté súper trillado, pero así se llaman ese tipo de áreas en las organizaciones cuyo enfoque es traer innovación a las empresas, ¿no? Las empresas empezaron a dar cuenta que con la oferta que traían las startups en materia de fintech, de sharing economy y demás, podían quedar obsoletos o podían perderse en el mercado, ¿no? Entonces se empezó a invertir en la creación de estas áreas de innovación, las cuales están más abiertas a escuchar nuevas tendencias, a escuchar nuevas tecnologías para de alguna manera modificar los procesos o inclusive el modelo de negocio de las organizaciones para evidentemente utilizar tecnología, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono estas nuevas áreas? Porque una estrategia que nos ha funcionado a nosotros es acercarnos a este stakeholder para posicionar nuestros servicios y nuestros productos. Y curiosamente es un área ajena en muchas organizaciones a tecnología e información, ¿no? Porque tecnología e información trae otro mindset de garantizar la operación de la empresa, mientras transformación digital o innovación busca crear
esa disrupción en los procesos de las organizaciones. Entonces, una manera interesante de hacer este bootstrapping para una deep tech es tocar la puerta de estas áreas de innovación, mostrar su tecnología, y como al final del día la mayoría de estas áreas de innovación son entrepreneur friendly, están abiertas a pagar por pruebas de concepto, a pagar por demos, a pagar por ese proceso de investigación y desarrollo, que conocen que al final del día son startups las que se están poniendo los guantes en crear esta nueva tecnología, versus a lo mejor los concerns que pudiera tener un director de tecnología de información, que lo que busca es hablar con proveedores ya de muchos años, ¿no? A lo mejor fábricas de software, firmas de consultoría o vendors de tecnología, ¿no? Entonces, las áreas de transformación digital están conscientes del proceso evolutivo de una startup, de levantamiento de capital, de crecimiento, de aprendizaje, de errores que puedes tomar, ¿no? Entonces, creo que esa es una buena estrategia. Nosotros en su momento la llegamos a tomar, y es que cuando se da una estrategia comercial de posicionamiento de tu tecnología, busques esos early adopters por medio de las áreas de transformación. ¿Y qué tan intensivo de capital humano es este desarrollo de tecnología? O sea, entiendo que es un capital humano súper especializado, no es que lo encuentres fácilmente en la calle, ¿o sí? Pues no, definitivamente no. O sea, ahí la respuesta es, dependiendo del tipo de tecnología que tú desarrolles, pues vas a tener que tomar decisiones de quiénes serían esos stakeholders que tú tienes que estar contratando. Particularmente al tema de robótica, y ligando a la primera pregunta, hay muy buenos ingenieros en México, ¿no? El principal problema que existe es que los ingenieros de hardware, los ingenieros de robótica y algunos ingenieros de inteligencia artificial no tienen opciones para laborar desarrollando robots en América Latina, ¿no? Entonces hay dos caminos. Uno es, se pueden ir a Estados Unidos a que con suerte y talento los contrate un Boston Dynamics, un Aldebaran Robotics, un Fetch Robotics, o la otra alternativa es de que se dediquen a hacer ingeniería de software, a desarrollar apps, a desarrollar mobile o temas de consultoría, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco la lógica del recurso humano, ¿no? Yo siempre he dicho que aunque seamos una deep tech, somos una organización de recursos humanos, ¿no? Sin el recurso humano no existe la alta tecnología, ni la estrategia, ni el diferenciador. Entonces, creo que la manera en la cual se empieza a atacar este tipo de requerimientos es directamente en la cantera de las universidades, que evidentemente tú tienes que tener key players en tu equipo técnico que vayan formando a esos nuevos jugadores para que tú generes el know-how de las soluciones que estás implementando, porque siempre va a haber rotación de personal, ¿no? Esa sería mi recomendación. Tiene que haber key players que tengan un cierto intensivo, a lo mejor temas de stock options, o si al final del día es una figura de un Chief Robotics Officer o un CTO, pues tenga también a lo mejor shares en la compañía para que evidentemente no se mueva o no sea volátil su pertenencia, ¿no? Por el otro lado, pues el hands-on, las personas que estarían ejecutando la creación de esta tecnología, normalmente lo que tú puedes hacer es ir a las universidades en América Latina y aprovechar este tema de los salarios que nosotros tenemos. Por el otro lado, también creo que se puede complementar con servicios freelance, ¿no? En algún punto, si requieres que tu tecnología tenga un componente muy específico que no lo vas a encontrar en la industria, pues puedes adquirir servicios de un tercero que desarrolle ese componente específico para posteriormente tú, de alguna manera, patentarlo, ¿no?